Pues buenas noches a todos. Hoy tenemos con nosotros a Uriol Jara. Él es padre de 4 hijos, ha trabajado durante mucho tiempo en televisión y hace poco se decidió a escribir un libro, me imagino que fruto de un proceso de conversión o una conversión progresiva, titulado 10 razones para creer en Dios, del que nos viene a hablar esta noche y sobre todo pues de la belleza de lo que supone vivir con Jesús en tu día a día. Pues nada, Oriol, buenas noches cuando tú quieras. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Es un placer estar aquí y es em, la primera vez, mira que he dado charlas desde que saqué el libro, es la primera vez que la hago con un Zoom. Creo que nunca había dado una charla sobre el libro de esta manera porque he ido a un montón de parroquias y de centros sociales y de cosas así. eh, y ha sido fantástico hacerlo. Y en este caso es una experiencia nueva. Am, bueno, a ver cómo va. Espero que vaya bien y gracias a todos por la paciencia. He llegado un poco tarde, pero claro, al estar en casa siempre surgen cosas que te van impidiendo hacer lo que quieres hacer de trabajo o de este tipo de actividades. Pero al final también es una cosa muy bíblica. Cuando estás en casa, que es una cosa que Dios ha puesto a tu cargo, lo principal es seguir la voluntad de Dios y hacerte cargo de aquello que tienes en tus manos y que es tu principal responsabilidad, con lo cual así me disculpo. Bueno, supongo que no sé si queréis que yo hable, queréis hacer preguntas, lo que sea. Bueno, como veáis Si vosotros quieres, que es Oriol, mejor. lo que te Sí, comenté, o sea, si quieres tú a las 40, 45 minutos y dejamos un espacio al final para que la vale, gente genial, por escrito hace las preguntas que vayan surgiendo y para que sea genial, más fácil yo te las transmito, te las leo. me parece maravilloso. Bueno, Fenomenal, gracias. em, fundamentalmente, el libro y el proceso del libro viene dado por una trayectoria vital mía de descubrimiento de una cosa que es muy importante y que creo que a veces muchos cristianos no acaban de prestar atención a esto. Y esto es muy, muy, muy relevante. Am, y esto es que Dios y la revelación de Dios en la Biblia y la vida, muerte y resurrección de Cristo es una verdad histórica, concreta y perfectamente bien documentada. Am, Mi conversión es peculiar en el sentido de que la primera vía que me lleva al proceso de conversión consciente es tener que afrontar que Dios es una verdad concreta, que Dios es una verdad indiscutible. Am, y no solo es una verdad indiscutible y concreta mm, porque tenemos fe o porque somos creyentes, sino porque Dios mismo am, opera en la historia de la humanidad de manera que nosotros podamos saber que Dios existe. Am, voy a dar un ejemplo que es muy bonito y que es muy relevante de lo que estoy contando. Cuando el pueblo judío está en el desierto, está 40 años cruzando el desierto después de escapar de Egipto, Dios les proporciona una especie de comida que ellos pueden recolectar por la mañana y después cocinar de la manera que ellos quieran. Esta comida se llama maná y es algo que Dios deja caer como si fuera rocío por la mañana y que el pueblo judío recolecta. Ah, lo relevante es que en Éxodo Dios le pide a Moisés que guarde una parte de este maná en un bote
y este bote lo meta en el arca de la alianza. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones conozcan la existencia de Dios a través de hechos concretos. Es así como opera Dios para revelarse. Y evidentemente después sabemos que hay una operación sobrenatural en nuestro corazón, que es lo que nosotros conocemos como conversión, que es una palabra que viene del hebreo, que básicamente se refiere a girar nuestro cuerpo y cambiar de dirección, andar hacia el lado contrario del que estábamos andando. Eso es la conversión. Y eso es una operación sobrenatural de Dios, que todos los que hemos vivido una conversión sabemos cómo opera Dios en nosotros para hacernos creyentes. Pero antes que eso se produzca, existe un conocimiento pleno, intelectual, consciente de que Dios es una verdad histórica. Para mí eso fue muy relevante, claramente, y Dios así lo quiere. Cuando el pueblo judío escapa de Egipto, justo antes de escapar, sabemos que después de las plagas, el faraón decide soltar a los judíos, liberarlos, dejar que se vayan. Pero por alguna razón concreta, resulta que cuando les ha dicho que pueden ser libres, Dios cambia su voluntad, lo dice así la Biblia, para que le retenga. Y en ese último instante se lanza a perseguirles. Y esa persecución es lo que conlleva una cosa tan fantástica como es el abrir el mar para que el pueblo judío pase. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca de la existencia de Dios a través de una operación sobrenatural. Hay un caso similar a esto en el Nuevo Testamento, que también es muy importante. No sé si recordáis el momento en el que Jesús está en una casa y hay un grupo de personas que quieren acercarle a un amigo paralítico que está en una litera para que Cristo le cure. Y hay tanta gente en la casa que no son capaces de entrar por la puerta. No sé si recordáis que abren el tejado, creo que está en Lucas, y le meten por arriba y le bajan el paralítico en la litera hasta que está al lado de Cristo. Jesús opera en ese momento exactamente como lo hace Dios Padre en el Antiguo Testamento. Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Cualquier persona conversa sabe que esa es la clave, en realidad, de la intervención de Dios en nosotros, que nos cura los pecados, más allá de que haga otras cosas sobrenaturales. Nuestro corazón es lo que está enfermo, por eso Jesús lo primero que hace con un paralítico es curarle el corazón, curarle los pecados. Es maravilloso en realidad, porque esa persona a ojos del mundo tiene un problema mucho mayor, que son las piernas, pero a ojos de Dios tiene un problema mucho mayor, que es el corazón. Bien, los fariseos piensan: bueno, este tío no puede haber perdonado los pecados, porque los pecados en última instancia es una rebelión contra Dios, solo Dios puede perdonar, no puedes perdonar tú si no eres Dios. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Actúa de manera que su actuación sea un testimonio de la existencia de Dios. Y le cura las piernas, le dice: coge tu litera y vete. No solo para curarle las piernas, ella le había curado lo importante, que eran los pecados, sino para que la gente sepa que Dios existe. Quiero decir, cuando explico que hay una realidad tangible, histórica de la existencia de Dios, no lo digo solo para reconfortarme, lo digo porque Dios opera así, concretamente, en la Biblia. Opera en el mundo para que nosotros sepamos, mediante el uso de la razón, que Dios existe. Dicho eso, hay otro acontecimiento, un factor muy importante que
a veces cuando doy charlas y pregunto, bueno, ¿vosotros creéis que Cristo existió, que Cristo vivió, que murió, que predicó y que hizo milagros? Am, Mucha gente cristiana dice, sí, claro, evidentemente. Pero si preguntas por qué, esa pregunta genera desasosiego, porque saben de alguna manera que Cristo existió, pero no acaban de saber tampoco cómo justificar esa existencia. Y me sorprende enormemente que eso suceda todavía hoy y que hay mucha gente que sea cuestionada sobre la existencia de Jesús en la historia y, y a veces nos sintamos indefensos ante esa pregunta. Bien, pues yo encontré una respuesta clarísima y fantástica y muy, muy importante como creyentes, como cristianos. Es decir, yo encontré una respuesta tan bestia que antes de ser convertido de corazón, asumí que Dios existía y que se había revelado en Jesús. Jesús, para quien no lo sepa, y quien no lo sepa, yo creo que será gratamente sorprendido por esta frase, Jesús es el personaje o la persona mejor documentada de la historia antigua. No hay ninguna persona tan bien documentada, tan abundantemente documentada como Jesús. Jesús no solo está enormemente documentado, sino que además aquellos documentos que nos hablan de Jesús, recogido de testimonios que estaban con Jesús, son los testimonios o los testigos de una vida de historia antigua, un personaje de historia antigua, más cercanos al personaje en cuestión. Voy a poner un ejemplo o un par de ejemplos que son clarísimos y además son irrefutables. Todo el mundo conoce a Julio César, todo el mundo que más que menos sabe que conquistó la Galia, al menos los que han leído Asterix saben que algo pasó. Julio César es un personaje histórico innegable y la guerra de la Galia es un hecho histórico innegable. De la misma manera que la República de Platón es un trabajo de Platón innegable, de un filósofo griego innegable. De la Guerra de las Galias tenemos un manuscrito hoy en día, un manuscrito antiguo, me refiero, que se llama La Guerra de las Galias y está escrito por Julio César. Ese manuscrito antiguo, que es uno, está escrito no en la época de la Guerra de las Galias, sino 1000 años después de la Guerra de las Galias. Es decir, tenemos un acontecimiento histórico innegable del cual la mayor evidencia es un texto escrito 1000 años después, que es una copia de una copia de una copia. En la República de Platón, aunque pensemos que tenemos un libro llamado La República de Platón, escrito por Platón, eso no es así. Tenemos un texto llamado La República de Platón que se escribió 1100 años después de que Platón muriera. Y es una copia de un texto escrito 900 años después de que Platón muriera. Estamos hablando de 1000 años después. De la vida de Jesús, solo en lengua griega, tenemos 5800 textos. No uno. 5800 manuscritos que podemos encontrar en museos, bibliotecas, etc. Y estos textos están fechados entre el año 70 y el año 200 y pico, 250. Y esos textos no son, es decir, que un texto sobre la vida de Jesús esté escrito en el año 70 o 80, no significa que fuera original del año 70 o 80. Lucas, por ejemplo, escribió sus textos seguro antes del año 62, seguro, porque no menciona acontecimientos
importantísimos que sucedieron en el año 62, como la muerte de Santiago. Con lo cual, estamos hablando de textos pegadísimos al acontecimiento en concreto que se produjo, que era la muerte de Cristo. Estamos hablando de que la arqueología ha demostrado que Lucas era mucho mejor historiador que la mayoría de historiadores romanos que escribieron sobre la época. Y no solo hay textos cristianos sobre Jesús. Hay textos de Suetonio, de Plinio, de Tácito, de Flavio Josefo. Estamos hablando de muchísimos historiadores que hablan directa o tangencialmente de Jesús. Con lo cual no estamos hablando de una fantasía ni de una cosa que ha pasado de padres a hijos, sino que estamos hablando de un acontecimiento clarísimamente y meticulosamente recogido en la historia de la humanidad. Y eso es un shock cuando yo lo descubro. Y no lo descubro porque yo sea un listo, ni un catedrático de nada, ni voy a buscar escritos antiguos en papiros. Solo leo libros y busco información, ¿no? O sea, esto está a disposición de todo el mundo. Todo el mundo puede saber con una pequeña molestia que la vida de Jesús está perfectamente documentada en la historia. Pero además hay una prueba más allá de la antigüedad de los textos o de la abundancia de los textos. Y hay una prueba que es muy importante, que si algunos cristianos no se han hecho esta pregunta o han intentado responder esto, vale la pena comentarlo para que lo tengamos en la cabeza. Estamos comparando volumen de textos y antigüedad de textos, ¿vale? Entre un emperador del mayor imperio de la antigüedad en Europa y Asia, que era Roma, con el hijo de un carpintero de Nazaret. Es decir, estamos comparando el volumen de textos acreditando la vida de un emperador romano y de una persona que no tenía ningún poder, ni militar, ni religioso, ni político. No hay textos que recojan la vida de un artesano en la época antigua. En la historia antigua solo quedan grabados en la documentación emperadores, generales, como mucho, y la mayoría no sabemos nada. Cualquier cristiano debería preguntarse con alegría y cualquier ateo debería preguntarse con curiosidad por qué el hijo de un artesano de una región secundaria, de una provincia secundaria del Imperio Romano, ha dejado 5.800 textos hablando de él. ¿Cómo es posible o qué pasó con ese artesano que consiguió cambiar la historia de la humanidad y legar abundantísima documentación sobre su vida? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con ese Jesús que sin ser un líder político, ni ser un militar, ni ser nada del poder mundano, consiguió llegar hasta nosotros con más de 5.800 textos? Y la respuesta nos la da la reacción de sus primeros seguidores tras su muerte. Para quien tenga dudas sobre los milagros de Jesús, cabe destacar una cosa que es muy importante. Hubo una época en la que cierta teología liberal, cuestionó que Jesús hiciera milagros porque les parecía que era irracional. Y lo es, por eso, de ahí la grandeza de Jesús, que operó con poder divino en cosas que eran imposibles.
debemos pensar, recordar y meditar un hecho específico, que es que Cristo Jesús tenía muchos enemigos, estos enemigos hablaban de él y estos enemigos acabaron creando un texto judío, llamado el Talmud. El Talmud es una recopilación compuesta de la Mishnah y la Gemara, que son comentarios de escuelas rabínicas, lo que ha dado como fruto el judaísmo rabínico de hoy en día. Bien, estos primeros textos están compuestos por enemigos de Jesús, por fariseos, y en estos textos se habla de Jesús. En ninguno de estos textos escritos por algunos enemigos de Jesús, en ninguno de estos textos se dice que Jesús no hiciera milagros. Porque el hecho de que Jesús hacía milagros es una realidad histórica, también en esa época. La gente que había convivido con Jesús o que tenía padres que habían convivido con Jesús, a pesar de ser enemigos de Jesús, sabían que sus milagros eran ciertos. Y lo único que dicen a veces es que eran milagros por obra de Satanás o que eran milagros por obra de magia o hechicería. Pero que Jesús hacía milagros es una verdad incuestionable para el judaísmo de su época. Solo se cuestiona 20 siglos después. Es muy bestia, en realidad. Y el otro factor clave que no deberíamos olvidar, la resurrección de Jesús. Quiero que pensemos un momento en qué pasa con los apóstoles cuando Jesús es preso. Tenemos dos casos emblemáticos. Primero, parece ser que Marcos huye desnudo porque le agarran la sábana con la que se cubría y huye desnudo. Uno de sus discípulos, seguramente el autor de uno de sus evangelios, huye desnudo, campo traviés, porque han arrestado a Jesús y tienen miedo que le pongan en la cárcel a él. Otro tarda un par de horas en negar a Jesús en su cara, que es Pedro. Es uno de los top de los discípulos. Es seguramente el líder de los apóstoles y después será un líder de la iglesia. No duda ni un segundo en negar a Jesús 3 veces en su cara. Y además es un hecho histórico porque después en la primera iglesia nadie se inventaría que el líder de la iglesia negó a Cristo 3 veces. Es absurdo. Si está ahí es porque fue así. Y además fue durísimo. No sé si recordáis quién está en la crucifixión de Cristo. Las mujeres. Y Juan. Pero no hay nadie. No hay ninguno de los hombres, solo Juan. No hay ningún apóstol, ningún seguidor. Habían huido todos, se habían escondido todos por puro miedo a ser detenidos, nada más. Sabían que no serían crucificados porque el delito era de Jesús y la crucifixión no era una cosa que se hiciera porque sí, era un delito muy grave, un castigo muy grave. Y a pesar de eso, huyen y se esconden. De hecho, cuando Cristo se aparece, están escondidos todavía. Es más, cuando las mujeres van a avisar a los apóstoles de que Cristo ha resucitado, dice la Biblia que pensaron que eran cosas de loca. Pensaron que las mujeres estaban locas. Y no con sorpresa, sino con desprecio, que es importante. Bien, lo que me refiero es, esta gente que se escondía, que huía, que había visto a Cristo en vida, había visto a Jesús haciendo milagros, había visto a Jesús curando a gente, pero cuando Cristo murió se escondieron, huyeron, decidieron que su vida era más importante que seguir a esa persona. Y dice los Hechos de los Apóstoles que esa actitud no era rara. Había habido
mucha gente predicando en Israel que había sido detenida y sus discípulos habían desaparecido para siempre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el caso de Jesús es distinto a la de otros predicadores, los discípulos de los cuales habían desaparecido? ¿Qué pasa con Jesús? Que consigue que los apóstoles, que se escondían, que huyeron, que tenían miedo, que no se atrevían, que desaparecieron, ¿qué pasó con ellos para que decidieran dar su vida conscientemente para predicar el Evangelio? Lo que pasó es evidente, y es que Cristo resucitó, y eso cambió sus vidas por completo. Pasaron de ser gente que tenía miedo a ser gente que decidía dar la vida por esa verdad. Y es un cambio muy importante. Es un cambio muy importante porque es el cambio que deberíamos sentir nosotros como cristianos, si no queremos ser unos charlatanes. Es el cambio que debemos vivir nosotros como cristianos en nuestra vida, si no queremos ser unos hipócritas. Y este cambio solo nos lo da la certeza de saber que Cristo resucitó. Y escuchadme atentamente, Cristo resucitó. No es un rumor. Cristo resucitó de entre los muertos. Tanto es así, perdonadme, tanto es así, y esto es muy importante, es que, insisto, es que es muy importante porque esto cambia vidas radicalmente. Si eres consciente de que esto fue así, no puedes ignorarlo. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, dice, pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció una vez más a más de 500 hermanos, de los cuales muchos permanecen todavía y algunos durmieron. Es decir, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, les dice, bueno, vengo a deciros que Cristo murió y resucitó, y por cierto, se apareció a 500 personas, la mayoría de las cuales todavía están vivas. No está hablando de algo del pasado, está hablando de que hay gente viva que ha visto a Cristo vivo, resucitado, y que pueden ir y preguntarles. Esta verdad es tan bestia que cuesta, pero es una auténtica verdad histórica. Y cuando yo en mi proceso, yo pasé por el judaísmo antes, os tengo que decir una cosa que es muy importante. Lo único que evita que un judío sea cristiano es que no haya leído el Evangelio. Si un judío conocedor de la Torá y del Tanaj lee el Nuevo Testamento, le peta la cabeza, porque es un cumplimiento tan milimétrico del Antiguo Testamento que te tienes que convertir a la fuerza, porque es lo que está sembrando la Biblia judía. Está preparando exactamente lo que pasa con Jesús. Dicho eso, yo cuando llegué al Evangelio y después a las pruebas históricas y después entendí cómo opera Dios en la historia de la humanidad, tuve que asumir de manera intelectual que estaba en apuros. Porque si Dios existe, y Dios existe, y se ha revelado en la Biblia, que se ha revelado en la Biblia, por muchas razones además que doy en el libro, estoy resumiendo, abuelo de pájaro. Pero si Dios existe y Dios se ha revelado
y Dios exige cosas a nosotros, estamos en un aprieto si no cumplimos. La verdad de la existencia de Dios y de Jesús y de su ministerio es tan fuerte que yo decidí vivir distinto solo para estar en coherencia con lo que pide Dios, porque lo pide. No es un rumor ni es una mitología. Cualquier persona, con todo mi respeto, pero cualquier persona que haya leído libros como el Mahabharata u otros libros de mitología, es consciente de que apuntan en direcciones que a veces están acertadas porque tenemos Dios en el corazón, pero que están equivocados, que son mitología, que son simples rumores e imaginación literaria. Pero la Biblia es de una precisión milimétrica también. En el libro cuento cómo es casi imposible que un libro escrito durante el tiempo que fue escrita la Biblia y compuesto por más de 40 autores sea perfectamente coherente. Es decir, si conoces el Antiguo Testamento te das cuenta que muchas de las frases o de las acciones que nosotros admiramos de Jesús son citas de Eclesiastés, de Proverbios o de un salmo. Que aquello que Jesús pide o exige, como ama a tus enemigos, y que a veces decimos, bueno, es que la Biblia es una revelación progresiva, ¿no? Dios es de una manera y luego se revela progresivamente y Jesús es todo bondad y dice, ama a tus enemigos. Pues señores, en Proverbios dice a tu enemigo, si tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Y lo está diciendo Proverbios, no lo está diciendo el Evangelio o el Nuevo Testamento. Dios es perfectamente coherente en este maravilloso libro. No no hay equivocación. Es un Dios que se revela milimétricamente, hasta el punto de que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de Sodoma, pensamos, bueno, aquí hay una cosa de moral sexual de Dios que decidió destruir Sodoma por la sodomía. Pero luego cuando vamos a Ezequiel, y Ezequiel nos cuenta por qué Dios destruyó a Sodoma, nos damos cuenta que desde el primer momento estábamos ante el Padre de Jesús. Y dice, todos sabéis, dice Ezequiel, por qué Dios destruyó a Sodoma y a sus hermanas. Porque los ricos vivían en la opulencia y se despreocuparon de aquellos que no tenían nada. Fijaos qué preciosamente cristiano es el mensaje de este Dios de la Biblia que es salvaje. Y no lo es, porque la Biblia es perfectamente coherente. Cuando te das cuenta de todas estas cosas, solo puedes hacer que cambiar tu vida. Que es una cosa que, de hecho, por muchas ganas que tengas, al final es Dios quien opera en ti para que vivas de otra manera, dejando cosas que hacías y luchando para hacerlas de una manera distinta. Y esto para mí se concretó, se va concretando, porque estoy radicalmente lejos de ser quien yo me gustaría ser. Pero esto se concretó en una cosa que para mí ha sido revolucionaria, que es puramente bíblica. Y es radicalmente contracultural, y os lo recomiendo. Cuando yo digo esto en mis charlas y las conferencias, sobre todo con gente joven, es un impacto. Tú, yo, nosotros, como personas individuales, no valemos nada. No merecemos nada. No tenemos lo que tenemos porque lo merezcamos. Yo ceno cada noche y no lo merezco más que una persona que vive en la calle en Barcelona. No es que yo lo merezca y esa persona que vive en la calle merezca eso, sino que yo tengo el puro don de Dios de darme eso
Y debo estar agradecido para entender que nosotros, como personas en una sociedad, no somos los reyes de nada, sino que somos hijos de Dios y servidores de nuestros hermanos. Y vamos a empezar a vivir así en nuestra casa. Es muy importante que entendamos que toda nuestra vida es por pura misericordia. Porque Dios, a pesar de ser justo, es terriblemente misericordioso con nosotros. Me decía una persona en una charla, yo soy creyente, la gente dice que soy buena gente, yo soy católico, pero ¿cómo puedo tener esta pasión que tienes tú? Este amor que tienes tú por Dios. Y yo le digo, porque mira, gracias a Dios, yo soy muy consciente de lo que he sido perdonado. Yo soy muy consciente de quién yo era y lo que yo hacía, y que eso podría haber permitido a Dios simplemente apartarme o aplastarme con justicia, y en cambio he sido perdonado hasta el punto de que he sido convertido, he cambiado de vida, he hecho un libro y doy charlas a otra gente sobre esto. Este grado de perdón que yo he vivido me hace amar desesperadamente a Dios y agradecerle siempre, cada día, cada cosa. Porque soy consciente que no soy yo, sino que es Él. Y además hay una cosa también fundamental en la Biblia y en Dios y cómo actúa Dios en nosotros, que cambia nuestra manera de vivir y es puramente cristiana, y es puramente bíblica. En el Salmo primero, justamente en el primero, no debe ser casualidad, dice, bienaventurado el varón, bueno, podemos traducirlo por la persona, bienaventurada la persona que no anda en consejo de impíos, ni en las sendas de los pecadores se detiene, ni se sienta en tertulias de mofadores. Antes bien, tiene la ley de Yahvé su complacencia, tiene en la ley de Yahvé su complacencia y en ella medita día y noche. Y Dios dice, voy a dar una promesa a la gente que medita en la ley de Dios día y noche. Y la promesa es, será como un árbol plantado a la vera del arroyo que a su tiempo da fruto cuyas hojas no se marchitan. Y esta sencilla frase del primer salmo es el resumen de lo que implica una vida convertida. Un árbol que da fruto abundante jamás se alimenta de su propio fruto. Un manzano no da fruto abundante para comer manzanas, pero otros las comen. El resumen de la vida en Dios es que serás un árbol abundante para que los otros coman. Y cuando lo vives, cuando eres consciente de que esa es tu obligación como cristiano y tu recompensa, alimentar a los otros, fructificar para los otros, vivir de determinada manera para que los otros crezcan o maduren o mejoren o cambien sus vidas, es algo que no te deja indiferente nunca. Y aplicarlo, aplicar que nuestro Dios, que Dios no quiere que sigamos su palabra para regalarnos un Mercedes, sino que nos dice que sigamos su palabra para que otros se sientan beneficiados por ella y por nuestras acciones, es de una preciosidad exquisita. Y esto me lleva, para acabar, al sentido de la vida, al sentido de por qué estamos aquí, qué somos. Y la respuesta está en el Génesis, cuando Dios dice, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. En hebreo hay un matiz que es muy bonito.
en hebreo se podría traducir como que Dios nos hace en su imagen. Dios nos hace para que nosotros seamos reproductores de la imagen de Dios en la tierra. Que si os fijáis, es exactamente lo que es Cristo en la revelación final. Cristo es el ejemplo de cómo debemos ser en la tierra. Dios crea una familia de hombres y mujeres en la tierra para que apliquemos lo que Dios es en nuestro entorno. Y es dificilísimo, sobre todo porque somos una raza caída, pero esa es nuestra obligación y ese es el sentido de nuestra existencia. Desde el Génesis, en el cual Dios nos pone en el mundo para que seamos como Él en el mundo, pasando por el Salmo que nos dice que nuestra responsabilidad es fructificar para los otros, hasta la concreción de esto en Jesús, que es exactamente eso. Así es Dios en la tierra. Haced como Él. Muchas gracias por esta atención silenciosa. Supongo que estáis aquí. Estamos súper atentos, Uriol. Me han Gracias. llegado un montón de preguntas que estaba Ya veo aquí ya, vale, vale. rellenando. Muchísimas He visto que gracias, de verdad. apuntabas. Sí, 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 es que me estaban llegando y las estaba intentando ordenar, pero Vale, vale. bueno, primero que me ha llegado varias veces, todo el mundo me Sí, pregunta cómo ha sido tu conversión. ya, esto sí, Me sí. parece que ha sido un proceso muy intelectual, pero Sí, hasta llegar al corazón, ¿no? Cuéntanos un sí, poco, sí, porque está sí, todo el sí. mundo sobre todo nos has comentado que estabas en el judaísmo antes, ¿no? Cuéntanos un Bueno, poco pasé por cómo. ahí porque, sí, porque desde el instituto, desde finales del instituto, universidad, tuve el impulso de saber si Dios existía. Y Mm, entonces una persona que no es religiosa, que no tiene formación religiosa, ni que tiene una familia, ni un entorno religioso, pues tiene que tirar de sus herramientas, ¿no? Y lo hice leyendo libros de teología, de filosofía, etcétera. Y documentándome sobre, ostras, vamos a ver si Dios existe, ¿no? Alguien tendrá la respuesta, alguien tendrá pruebas de eso, ¿no? Y en paralelo pasé por el judaísmo por cuestiones familiares y de interés, estudié hebreo y tal. Una cosa bastante rara, pero después visto la conversión y visto el libro que he hecho y tal, pienso, bueno, pues a lo mejor Dios me mandó por ahí también para aprender, porque en el judaísmo se aprende muchísimo y además yo no sé nada, ¿eh? Pero vamos, el poco tiempo que estuve, me di cuenta de que de una cosa que a veces también como cristianos se nos puede pasar. Y es que la Biblia no es simplemente un libro escrito y ya está, de historias. La Biblia es como una red de metro, de trenes, que conecta distintos momentos de la Biblia a través de palabras clave, pero por debajo está todo perfectamente conectado. Quiero decir, hay una palabra, por ejemplo, que sale 5 veces en la Biblia, que sale en Génesis, que sale en Éxodo, que sale en Jueces y que sale en los Salmos y tal, y siempre que sale esa palabra está conectando una misma idea que pasa por los 5 libros de la Biblia distintos en las que sale. O sea, es como que hay una narración a través de todo el libro que se va conectando a través de palabras clave, ¿no? Por ejemplo, ah, cuando Dios disgrega a las naciones en la Torre de Babel, usa una palabra en la Biblia en griego, la Septuaginta, para decir, creó confusión, Dios les confundió, y esta palabra se usa después en el Evangelio, cuando Jesús se resuelve el tema de las naciones confundidas, usa también el concepto en griego de confusión para que la gente conecte esa historia en distintos momentos de la Biblia, pero una misma historia. Bien, descubrir todo eso me llevó a la conclusión, como podéis ver, de que de una manera razonable Dios existía y que la Biblia era verdad y que no había ningún libro humano comparable tan siquiera y que Jesús había existido y le pese a que le pese resucitó y es una verdad. Es tan verdad que ha cambiado la historia de la humanidad. Ah, luego cuento por qué, que si sale alguna pregunta en relación a eso. Y, y cuando llegué a ese punto
intelectual, después de leer muchísimo y con mucho interés, pensé, bueno, tengo que cambiar la vida. Iba a misa cada día, etcétera, pero no había cambiado tampoco mi vida de verdad. Seguía siendo bastante egoísta, todavía soy egoísta, pero bueno, era una cosa escandalosa, ¿no? Bueno, como la mayoría de gente hoy en día, ¿eh? Vivía para mí y por mis éxitos profesionales y bueno, tenía a Aitana, que es mi mujer, era fantástica, entonces es fácil estar con ella, era todo centrado en mí, ¿no? Hasta el punto que hace quizá 3 años o así, me veo en un momento en el que me doy cuenta claramente que todo es vano, que todo es vacío, que todo aquello a lo que yo he dedicado mi vida, excepto Aitana, lo demás es para nada. Y ahí es el primer impacto, ¿no? El primer impacto en el que decido vivir para esto, vivir para Dios, vivir para difundir la verdad. Y eso es un proceso que es largo, porque todavía estoy en ello, ¿no? Estoy en la lucha de, bueno, quiero vivir solo de esto, ¿no? No quiero hacer otros trabajos que hago y que hago bien, pero empiezo ya a estar obsesionado solo con esto que es tan importante y que no quiero que sufra la sombra de nada más, ¿no? Y eso evidentemente crea un cambio en casa que yo creo que Aitana ha notado claramente y que espero que mi familia también haya notado, que es un cambio de vida, ¿no? Una manera de cambiar aquello que tú quieres, y que es un cambio puramente sobrenatural, que hace Dios en ti, te cambia tu voluntad. Y esto lo he vivido incluso hasta hace poco, ¿no? Yo recuerdo um, un gran descubrimiento orando un día, del libro y las charlas, y llevo como casi 50 conferencias y, un gran descubrimiento de Dios en mi corazón, de esto no vale nada, tío, no vales nada, no te flipes, o sea, ni el libro ni nada, es solo tu fe en Jesús, si la tienes. Si de verdad lo vives así, si de verdad eres servidor de tus hermanos y los tratas como hijos de Dios, eso es lo importante. Lo demás es vanidad. Ya veis que es un proceso largo, pero que es No, fantástico. pero muy bonito, Oriol, todo lo que nos estás diciendo. Me preguntan un poquito más, me dicen que cómo ha afectado todo esto, todo este proceso en tu vida profesional y en tus relaciones profesionales, sobre todo en un mundo que manifestarte como cristiano, como que la gente se avergüenza, porque yo creo que hay muchos Ya. más de los... ¿Esto cómo te ha afectado? Porque al final tú no estás en un monasterio, o sea, sigues trabajando en Sí, 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 sociedad, sí. hay familia, o Bueno, sea, es que que ¿cómo lo conjugas todo? ¿Cómo te ha afectado a nivel profesional? sí, bueno, creo que sí que es importante seguir en el mundo, ¿no? Es decir, yo creo que si yo estuviera encerrado en una cueva, bueno, ser cristiano a lo mejor sería más fácil, pero ser cristiano se hace en marcha en la sociedad, ¿no? Mi responsabilidad es, como la de cualquiera, no mía, es hacer de reino de Dios en la tierra, ¿no? Bueno, hay dos cosas es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de medios de comunicación, pensamos, bueno, evangelizar significa hacer chosen, ¿no? O hacer productos audiovisuales que hablen de la fe y tal. Bueno, es una vía. La otra vía, yo no estoy dirigiendo ahora, ni escribiendo, ni estoy produciendo. Tengo una productora, una empresa que produce. Y creo que hacer reino de Dios en la tierra a este nivel es básicamente cómo tú tratas a aquella gente que está a tu alrededor. Cómo tratas a tus empleados si los tienes, cómo tratas a tu jefe si lo tienes, cómo tratas a tus clientes. Es decir, que ellos vean que estar con un cristiano es mejor. Que ellos vean que un cristiano es distinto, ah, que no es como la gente del mundo. Y ahí creo que sí que todos tenemos que arrimar el hombro. Y en cuanto a decirlo, yo os animo a todos a decirlo muy fuerte.
Y os propongo una cosa. Si alguno de los que está escuchando dice que es cristiano y alguien se mete con él en su trabajo o se burla de él o de sus creencias, que hable conmigo. os, lo, os lo digo en serio. No hay ningún problema. Tenéis mi móvil por ahí. O sea que si alguien dice, ostras, pues mira, te he hecho caso. He dicho en mi trabajo, he dicho, soy cristiana y este, pues han dicho que soy idiota. Que hable conmigo. Y les explico por qué no eres idiota. O sea, que es que al final tenemos una... No, no tengamos miedo, tenemos una verdad histórica muy fuerte. O Regalaldes mi libro, que es un libro donde explico por qué es evidente que existe. Yo empecé mis charlas haciendo apologética de por qué Dios existe, como he hecho hoy, porque es un formato distinto. Pero hace tiempo que ya simplemente empiezo las charlas diciendo, mira, Dios existe. No voy a perder el tiempo justificándome. Vamos a otra cosa, porque eso es evidente. Entonces, si alguien tiene alguna duda, luego hablamos, pero Dios existe. Y se ha revelado en la Biblia. Y después, si algún... Hay dos libros que os recomiendo. Si alguien tiene un problema con un ateo, que se llaman Disparar contra Dios, que es de un catedrático de Cambridge, creo, matemático, y otro que se llama Dios existe, de un filósofo que se llama Anthony Flew, que se llamaba. Anthony Flew, Dios existe. Bueno, son dos libros que explican desde la ciencia por qué Dios existe. Y son fascinantes. Y vosotros como cristianos tenéis un don, que es que sabéis la verdad. Tenéis la verdad. Y tenéis que vivir por esa verdad. Es muy bonito que podáis vivir por esa verdad, de verdad, es muy bonito, es un don que alguien pueda dedicar su vida a Cristo. Es una maravilla y yo creo que a cualquier cristiano le gustaría poder vivir así, vivir para difundir el mensaje y hacerlo sin miedo, si es que de verdad, si es que además, mira, os diré una cosa que es muy, muy bonita. Yo hago muchas charlas, yo siempre que pregunto a quién le gusta la sociedad en la que vive, nadie dice que a mí, nadie. ¿A quién le gusta la sociedad en la que vive? Todo el mundo dice como no, no, no. Bueno, pues nosotros como católicos somos la contracultura, somos los que estamos a la contra, los que vamos a salvar el mundo, porque tenemos un planteamiento que está en contra de toda la basura que estamos consumiendo. O sea, cuando en una discoteca pasa no sé qué y drogan a no sé quién para violarla y no sé qué, y la gente dice como, ay, es que la gente, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque lo estáis alimentando. Estáis alimentando el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la pornografía abundante, sin freno, en niños. Estáis defendiendo que divertirse es salir por la noche hasta las 5 borrachos. Lo decís en series de televisión, lo decís en cenas familiares. Vuestros hijos que queréis que no se droguen, os ven en las cenas de Navidad borrachos. ¿Qué queréis de la vida? ¿Qué queréis de los chavales? Ven a padres a hablar de esta está muy buena, la Shakira no sé qué. ¿Qué queréis? La gente, los chavales no son como son por arte de magia. Son como son porque es una sociedad asquerosa que les empuja a ser asquerosos, en realidad. Bueno, los católicos tenemos la opción de frenar eso, de poner nuestro granito de arena. Si nos callamos, esto no va a ningún lado, eso seguro. Debemos defender que hay una verdad muy bonita. Dice el Salmo 101, pórtate en tu casa. Fijaos qué cosa, ¿eh? Qué preciso el Salmo. Pórtate en tu casa con integridad de corazón. No pongas cosas perversas ante tus ojos. Está hablando a ti de tu casa. ¿Qué haces en tu casa? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Le has pedido perdón a tu hijo de 11 años, de 12, de 10, por haberle gritado? ¿Has ido y has dicho, lo siento, necesito estar en comunión contigo? Me sabe mal lo que ha pasado. Eso no lo olvidan jamás.
Y eso les hace pensar, bueno, ser cristianos es mejor porque esto no pasa. Por lo tanto, no tengáis miedo, si tenemos la verdad en la mano, si tenemos, somos lo único que puede salvar este horror. De verdad lo digo. Totalmente, Uriol. Me preguntan también que qué le dirías a una persona que te dice que Dios pide abandonar la razón para llegar a Él. Bueno, me gustaría, me gustaría ver la cita bíblica en la que eso sale. Em, sí, no creo que ninguna cita donde diga no pienses y cree en Dios. Al contrario, Dios se molesta insistentemente. Mira, tengo, a ver, em, el versículo del maná que os he dicho es un ejemplo. Éxodo 16:32, Dios pide que se guarde maná como prueba de su existencia. Eso es lo opuesto, ¿no? No pienses y cree en Dios, al contrario. Deuteronomio 4:32, Dios dice que interviene en la historia de la humanidad para que la humanidad sepa de su existencia. Dice, vosotros podéis creer en Dios porque habéis visto cómo he salvado a este pueblo. No ha pasado nunca en la historia que Dios cogiera un pueblo y lo sacara de otro pueblo. Dice esto en Deuteronomio 4:32. En Lucas 1:1, Lucas dice, amado Teófilo, he investigado la vida de Jesús para que tengas toda la verdad. He investigado y hablado con testimonios para que sepas la verdad. No está pidiendo que anules tu mente. Al contrario, Lucas está investigando para que creas. En Hechos de los Apóstoles 1:21 buscan un sustituto de Judas y solo puede ser sustituto aquel que ha vivido con Cristo desde que fue bautizado, con lo cual hay un cariño y una preocupación muy grande por la verdad. Y la primera de Corintios 15:3, que es que Pablo habla de los testigos de la resurrección. La Biblia es un libro que se preocupa enormemente por preservar la verdad a través de hechos, no a través de cállate y cree. No, amigo, cállate y cree, no. Estoy dando pruebas de cómo ha intervenido Dios. Y mira, y te diré otra cosa que es fantástica. Para aquellos amigos ateos que tengáis, Abraham es un pastor, un líder tribal de Caldea, no es nadie, de Ur de Caldea, es un don nadie. Y Dios le dice, a través de tu familia bendeciré a las naciones de la tierra. Bueno, ¿cómo es posible que se haya cumplido? ¿Cómo es posible que a través de la familia de Abraham las naciones de la tierra sepan que Dios es el Dios de la Biblia? Aunque tú seas hindú, sabes que Dios es ese. O sea, que cuando hablas de Dios, hablas de ese Dios. Los otros son tus dioses y tal, pero que todo el mundo habla de un Dios y es el Dios de Abraham. ¿Cómo es posible que se haya cumplido una profecía de hace 4.000 años a un pastor? Son evidencias tan severas que no creer empieza a ser una cosa no solo molesta, sino, vamos, de poca información. Y ya por dos últimas preguntas, porque estamos llegando al límite de las 11, te estaríamos preguntando toda la noche. Me preguntan que por qué los judíos se niegan a aceptar la divinidad del Señor y por qué tenemos esta barrera tan grande con ellos. Porque Y Dios la segunda quiere. que la hago del tirón, la segunda es, o sea, ¿qué te impulsó a escribir el libro? Y ya con Um, eso terminamos. Vale, los judíos que no creen, hay muchos judíos conversos, ojo, y hay muchos judíos últimamente, más que nunca, que están conociendo a Jesús. Porque es que es una cosa muy judía, Jesús, con lo cual es... am, mira, Dios no quiere, y cuando Dios quiera, se convertirá todo el mundo y se acabará el mundo y comenzará el mundo nuevo. Cielos nuevos, tierra nueva, pero todavía no es el momento.
No hay una razón más allá de la voluntad de Dios y tenemos que respetarla. Pero la Biblia es la concreción de... Y además, cuando a un judío a veces, cuando dice, bueno, Dios no, Cristo no se reencarnó en... Dios no se reencarnó en Jesús, la existencia, el hecho de que Dios separara a un pueblo, lo llamara pueblo de Israel, lo cuidara, lo alimentara, le enseñara a orar, le enseñara a relacionarse con Dios, le preparara, el único objetivo de todo ese camino era que el Mesías naciera en Israel, cuando toda la religión estaba perfectamente ya ubicada para entender que había nacido Dios en la tierra y morir como acto para liberarnos a nosotros del pecado. Esa es la razón de la existencia del pueblo judío, del pueblo de Israel. La preparación de la llegada del Mesías y su muerte liberadora para todos nosotros. Más allá de esto no tiene sentido que exista el pueblo de Israel, solo lo escoge Dios y lo separa Dios para poder crear el gran acontecimiento histórico de la humanidad, que es el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Que además pone patas arriba el mundo que conocemos y el mundo sobrenatural. Para el mundo sobrenatural, y esto ya es un debate larguísimo, y además podríamos hacer una conferencia de 1 hora más, para el mundo sobrenatural, de seres celestiales y tal, el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo es un terremoto. Y es muy interesante si os interesa el tema concreto. La segunda pregunta, no recuerdo cuál era. Sí, ¿qué fue lo que te impulsó a escribir Ah, el libro? Fue eh, un cambio radical en tu vida, ¿no? El dos, punto de inflexión total. dos personas, fundamentalmente. Primero, Carme Munté, que es no sé si es directora de la revista Cataluña Cristiana, que me vio por redes sociales cuando yo estaba y me dijo, oye, no comunicas que eres católico abiertamente, me gustaría entrevistarte. La entrevista fue muy bien y me pidió hacer artículos de por qué creía en Dios. Y ahí llega la segunda persona fundamental en todo esto, que es Marc Argemí, que es el editor del libro y el fundador, bueno, el propietario, el jefe de la editorial Albada, juntamente con Tony Piqué, y es él el que quedamos un día para hablar y hay una conexión brutal. De hecho, es el padrino de mi hijo pequeño. Hay una conexión espectacular, pasa el tiempo volando, hablando, y él me dice, mira, quiero reactivar el mundo cultural católico para todo el mundo, para jóvenes, para gente que le gusta el arte, para gente que vive hoy en día y que a lo mejor el catolicismo tiene que adaptarse para llegar a esa gente. Y creo que podríamos hacer un libro a partir de tu experiencia como converso. Y esas dos personas son la chispa que me empuja o que Dios utiliza como herramienta para empujarme a, a esta nueva vida. Porque además yo he dado 50 charlas y yo en mi egocentrismo pensaba como, bueno, doy charlas y la gente, pues bueno, recibe mi mensaje, ¿no? Que es el mensaje de la Biblia en realidad. Pero al final, todas estas charlas han sido un acto sobre mí. Me han profundizado en el camino de conversión y en el camino de humillación y de humildad. Esas charlas las ha usado Dios para educarme y para corregirme y para, cuando yo ya había dado 50, decirme, y todo esto no vale nada para mí. Es que lo sentí claramente como si me hablara al oído. Ah, todas estas, todo este libro, estas charlas, no valen nada para mí, porque yo te perdoné siendo basura, con lo cual, imagínate, ¿no? Ah, y esa ha sido la clave para hacer el libro. Marc Argemí y Carmen Munté. Perfecto, Uriol. Pues muy verdad, muchísimas gracias. Ha sido una maravilla escucharte y nada, esperamos volver a vernos pronto. Claro, me lo he pasado muy bien y lamento el haber llegado un poquito tarde. No, que va, que va. Perfecto, muy puntual. Bueno, Pues muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches, Uriol, y a todos. Gracias, gracias. Adiós, adiós.